Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión me iré hasta Ecuador para tratar un tema que ha sido muy polémico y que tiene que ver con las leyes de ese país, pero en especial y específicamente con dos leyes que, como ya lo mencioné, han generado mucha polémica en la sociedad ecuatoriana y que han ocasionado una revuelta social y un descontento social que ya pasa por un tema de gobernabilidad, lo que ha generado consecuencias que han hecho y han ocasionado un cese por parte del presidente de Ecuador, Rafael Correa, para retractarse y, digamos, retirar temporalmente estas leyes que llegó a proponer en algún momento. Recordemos que Rafael Correa propuso la creación o dos proyectos de ley muy polémicos. La primera era la ley de herencias y la segunda era la ley de plusvalía, y ya voy a explicar acerca de qué trata cada una de ellas, pero qué consecuencias podrían generar y qué tiene que ver una con la otra, es decir, cómo podría o qué consecuencias podría traer si se llega a aprobar una de esas leyes o las dos al mismo tiempo, ocasionando una especie de estallido social que, si bien aún no se ha maximizado por la aprobación de estas leyes, ya que están retiradas temporalmente, parece que fue el estallido del descontento social lo que hizo que Correa, Rafael Correa, el presidente de Ecuador, diera su brazo a torcer. Y es que así titula un artículo publicado por la BBC acerca de esta información muy interesante. Ecuador, ¿por qué Correa dio su brazo a torcer tras las protestas? Dos polémicos proyectos de ley habían generado protestas hasta que Rafael Correa decidió echar marcha atrás temporalmente. Fue el propio presidente Rafael Correa quien les hizo saber a los manifestantes que las protestas que habían sucedido en varias ciudades de Ecuador en la última semana dieron resultado, al menos por el momento. He decidido retirar temporalmente los proyectos de ley y abrir un gran debate sobre las leyes en particular, pero en general sobre la clase de país que deseamos, dijo Correa en referencia a las dos polémicas propuestas legislativas que hicieron salir a miles de ecuatorianos a las calles. Estas, según insistió el mandatario el lunes, pero el lunes hace aproximadamente unas 2 semanas, solamente afectarán a los más ricos del país, menos del 2% de la población según las palabras de Correa, pero a juzgar por los manifestantes de los últimos días parecen preocupar a un número mucho mayor de ecuatorianos. La más polémica de las propuestas es la Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, conocida popularmente como la Ley de Herencias, y aquí voy a explicar acerca de qué trata cada una de estas leyes. Y la primera, la Ley de Herencias, propone empezar a gravar, es decir, a colocarle un impuesto a toda herencia o legado con un valor superior a 34.500 dólares en lugar de los 68.000 dólares actuales, que era la tasa de grabado, la tasa de impuesto para estas herencias. La segunda medida o ley, conocida como ley de plusvalía, busca la creación de un impuesto a las ganancias extraordinarias en las transferencias de bienes inmuebles, también con el objetivo declarado de combatir la desigualdad en un país descrito como Correa como uno de los más desiguales del mundo. Para entender esto, la ley de herencias lo que propone es que toda herencia que deje alguna persona a su familia o al conjunto familiar que tenga un valor superior a los 34.500 dólares en lugar de los 68.000 dólares que estaban estipulados en la ley actualmente, ahora van a tener una tasa de impuestos, van a ser grabadas, es decir, que se va a tener que pagar un impuesto por recibir una herencia con un valor superior a los 34.500 dólares. La segunda medida, que era la ley de plusvalía, busca colocarle un impuesto a toda ganancia extraordinaria en las transferencias de bienes inmuebles, es decir, el excedente o la ganancia que queda por convención en las transferencias de bienes inmuebles, es decir, lo inmobiliario, bienes de mudanza de algún hogar, van a ser grabados, es decir, se les va a colocar un impuesto a estas ganancias extraordinarias. Si recibo un excedente o una ganancia por comisión como margen de ganancia, valga la redundancia, en las transferencias de un inmueble, tengo que pagar un impuesto por ello, obviamente, si soy o si eres ecuatoriano. Y la razón o el motivo por los cuales Rafael Correa decidió proponer estos proyectos de ley es para combatir la desigualdad en un país descrito por él mismo como uno de los más desiguales del mundo. Pero esta argumentación puede ser un arma de doble filo para Ecuador.
Según Correa, los nuevos impuestos solamente afectarán a los más ricos del país, pero muchos temen un impacto negativo sobre la inversión y generación de empleo. Voy a explicar por qué. El tema de los impuestos es un tema muy polémico, porque si bien los impuestos representan más dinero para el Estado, puede disminuir el poder de compra del ciudadano común. Sucede porque tiene que haber una igualdad o un equilibrio entre sueldo e impuesto. Es decir, yo no puedo aumentar el impuesto si no aumento el sueldo. Si no aumento el sueldo, es más el dinero que el ciudadano tiene que sacar de su bolsillo para pagar el impuesto o la tasa de impuesto con un mismo sueldo. Es decir, que si no aumento el sueldo pero aumento los impuestos, es más lo que tengo que gastar en impuestos que lo que gastaba antes y pierdo poder de compra porque es más dinero el que tengo que darle al Estado. Ese es el problema, que al no igualar o al no haber un equilibrio o al crear políticas económicas, al no crear políticas económicas que equiparen la relación y el equilibrio que debe existir entre impuesto y sueldo, los impuestos, si bien representan más dinero para el Estado y que pueden incentivar el gasto público, afecta al ciudadano común, al ciudadano de a pie, porque pierde poder de compra, ya que si no ve un aumento de sueldo tienen que pagar más impuestos por ello. Y como lo mencioné, esto los ecuatorianos tienen un impacto negativo sobre la inversión y la generación de empleo, y esto sucede porque al pagar más impuestos pierdes poder de compra. Se teme también que no haya transparencia en la administración para que el dinero que se recaude en impuestos, lo que se recaude por el tema fiscal, no se llegue a ser, digamos, establecido en el gasto público y no se llegue a invertir internamente para que esa inversión genere puestos de empleo, ya sean indirectos o directos. Lo que sucede es que los ecuatorianos temen que si se llegan a pagar más impuestos, estos impuestos no sean utilizados para la inversión en infraestructura, por ejemplo, o para el gasto público, y al no invertirlos internamente no habrá cómo crear empleos. Y ese es el problema. A mayor impuestos no necesariamente tiene que haber un mayor gasto público, porque eso depende de la transparencia que exista en el gobierno o el estado que está ingresando esos impuestos. Si yo adquiero impuestos y los utilizo correctamente para el gasto público, para incentivar la inversión interna, y con esa inversión, por ejemplo, en infraestructura, puedo generar empleo, voy a retribuirle a través del trabajo a los ciudadanos lo que ellos me otorgaron por concepto de impuestos. Es una relación, un ciclo que debe existir entre la población civil y un Estado. Es un elemento clave de la política económica y es algo que tiene que señalarse. Pero no todo es color de rosa, porque puede haber momentos o situaciones en las que no haya transparencia por parte del gobierno, y esto ya pasa por un tema humano, un tema de honestidad, un tema de transparencia, de combatir la corrupción y de ser honestos y lo más honestos que se pueda con el pueblo. Ya pasa por un tema humano y de hacer una política que sea limpia y que no sea sucia como muchos la catalogan, porque la política en sí no es sucia. La política la hacen sucia los que la ejercen y ellos mismos se comportan de esa manera, y por eso no hay que tildar la política como sucia, y no a todos los políticos, aunque sea una gran parte, de sucios. Pero eso es otro tema. Menos del 2% de familias poseen el 90% de las grandes empresas. Es decir, es un tema que ya pasa por lo que se conoce como burguesía. La clase alta es la que posee el 90% de las empresas, es decir, un menos de 2%. Y digamos, y esto lo mencionó Rafael Correa, ¿es meritocracia que un alto ejecutivo pueda ganar en 2 meses lo que gana un obrero en toda su vida? Es una reflexión muy válida del mandatario ecuatoriano para justificar sus esfuerzos por limitar la acumulación de la riqueza en Ecuador. Y es que, si bien han generado mucha polémica estos proyectos de ley o estas leyes que propone Rafael Correa, los motivos por los cuales quiere implementar estas leyes son muy válidos, y es el tema de la igualdad, que es clave para que un país prospere. No es solamente la inversión, no es solamente el empleo ni la educación lo que va a hacer que un país prospere. Si no hay igualdad, no puede haber una distribución equitativa del ingreso, y si no hay una distribución o una distribución equitativa del ingreso, no podrá haber confianza ni estabilidad social, económica y política para poder hacer política y hacer que el país se desarrolle. Por ello, se tiene que incentivar la igualdad, y parece que Rafael Correa ha decidido promoverla con estos dos proyectos de ley que
son polémicos por el tema de los impuestos, el tema de la posible corrupción que podría generarse, de la no transparencia, de un impacto negativo sobre la inversión y la generación de empleo. Es polémico por esa parte, malo por esa parte, pero la otra cara de la moneda es que pueden también limitar la acumulación de la riqueza, que es lo que busca Rafael Correa, y así promover la igualdad en uno de los países más desiguales del mundo, como lo dijo el mismo presidente de Ecuador. Entonces esto tiene dos caras y ya queda reflexión de los ecuatorianos decidir cuál es la que quieren creer, cuál es la que quieren ver, cuál es la que quieren experimentar y qué es lo que quieren exactamente con estas leyes. La importancia que Correa le asigna a la iniciativa quedó evidenciada en lo que dijo de la ley de herencias. Dijo que es un proyecto tan importante que lo consideró equivalente a la reforma agraria de los 60 y va a cambiar la estructura de propiedad sobre todos los medios de producción en nuestro país. A lo que Correa se refiere es que esta ley, la ley de herencias, podría cambiar la estructura de propiedad y esto tiene que ver por reformar los medios de producción. Si reformas los medios de producción, así como lo que se dio en la reforma agraria de los 60 en Ecuador, podrá haber mayor distribución o una distribución más equitativa de la riqueza. Lo que sucede es que la ley de herencias va a permitir que los ecuatorianos que reciban herencias o que tengan herencias, que dejen herencias, es decir, los que las reciban, van a tener que pagar un impuesto por esas herencias, va a contribuir al Estado, pero lo que tiene que ver aquí es que toda herencia que reciban, ya que eso puede ser existente en la clase alta, va a permitir que si recibo una gran cantidad de dinero, siendo yo de la clase alta, voy a contribuir a otorgar un impuesto para el Estado y esto va a servir porque se implementaría en la reforma de los medios de producción, de la estructura de propiedad también de los medios de producción, ya que a lo que se refiere Correa sobre que el menos de 2% de las familias poseen 90% de las grandes empresas, podrá darse la situación o podría darse la situación en la que una estatización sea algo que se pueda contemplar en la realidad de Ecuador. Es decir, Ecuador podría estatizar más las empresas. Y eso es un problema porque la estatización no siempre es buena, ya que el sector privado también contribuye a una economía y si se estatiza más la empresa privada en Ecuador como se llegó a dar en Venezuela, podría suceder lo que hoy en día vemos en Venezuela. Pero aquí Correa parece que no quiere estatizar a pesar de que no lo llegue a admitir o no lo diga en su discurso, sino que, como él lo menciona, va a cambiar la estructura de propiedad sobre los medios de producción en nuestro país. El problema es que ese cambio en la estructura de la propiedad no termina en una estatización por parte del gobierno, de la empresa privada, porque podría darse lo que hoy en día vemos en Venezuela. Eso es algo que por un lado es bueno en la ley de herencias, pero por el otro lado es malo por lo que acabo de explicar. Ahora, como dice el artículo, ¿qué lo llevó entonces a Correa a echarse para atrás cuando cuenta con una mayoría clara en la asamblea? ¿Y por qué salieron a protestar también numerosos ecuatorianos de clase media? La visita papal y la violencia. Temas clave. Oficialmente, Correa retiró los anteproyectos para evitar la posibilidad de violencia, especialmente en vísperas de la anunciada visita del Papa Francisco, y a pesar de que hasta el momento las manifestaciones han sido fundamentalmente pacíficas. Grupos opositores han generado una violencia inusitada y siguen intentando generar incidentes. Obviamente buscan un nuevo 30S, un 30 de septiembre, dijo el mandatario, haciendo referencia a los incidentes del 30 de septiembre de 2010 cuando una protesta salarial de la policía degeneró en lo que Correa denunció como una intentona golpista. En su alocución, el presidente ecuatoriano admitió que ya había anticipado el costo político que tendrían las medidas, que muchos creen están motivadas porque su administración necesita mayores recursos para hacer frente a las pérdidas generadas por la caída de los precios internacionales del petróleo. Esto es otro motivo por el cual Correa habría implementado estas leyes o las habría propuesto, ya que el dinero o el Estado, mejor dicho, busca más dinero por la caída abrupta en los precios internacionales del petróleo. Busca más dinero, busca aumentar los impuestos para percibir más dinero que ha perdido debido, o no ha perdido totalmente, pero que ha perdido en demasía por la caída de los precios del petróleo. El mandatario también reconoció que el debate sobre los méritos y riesgos de sus propuestas y la visión de país que reflejan no había podido darse de manera adecuada en el Parlamento. Queremos debates, no gritos, queremos argumentos, no manipulaciones. Queremos escuchar y hablar
y no insultos ni infamias, peor aún violencia. Todo esto es lo que se debió hacer en la asamblea, pero ha sido imposible con tanta desinformación y violencia, dijo Correa. En esta, como en otras ocasiones, es la oposición la primera en denunciarlo a él por autoritario e intransigente. Y esto es algo que siempre se le ha criticado a Rafael Correa, de ser muy autoritario. Pero aquí hay que mencionar el tema o el problema de la riqueza en Ecuador. Ecuador es un país que es desigual, porque la riqueza está reservada a un grupo muy minoritario, como lo dijo el presidente Correa, que el 2% o menos de 2% de las familias poseen el 90% de las empresas en Ecuador. Entonces vemos como la clase alta se hace de las empresas. Lo que sucede es que podría darse un tema de corrupción dentro del sector privado, y por ello tal vez estas leyes podrían devenir en una estatización que a lo mejor sean las intenciones a largo plazo de Correa, ya que a corto plazo son la reforma de la estructura y un cambio en la estructura de propiedad de los medios de producción de Ecuador para diversificar la economía y para también hacerla más transparente y hacer que los impuestos sean invertidos en ese aspecto de la compleja economía del Ecuador. Efectivamente, los opositores acusan al mandatario de haberse acostumbrado a emplear su mayoría legislativa para imponer su voluntad, haciendo notar que a menudo eso no le ha dejado a la ciudadanía más alternativa que las protestas en las calles. Nadie quiere que Correa se vaya, sino que rectifique. Le dijo a medios locales el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, uno de los rostros más visibles de una protesta que el mandatario también denunció como parte de un complot para intentar sacarlo del gobierno, al tiempo que retaba a la oposición a intentar hacerlo, convocando a una consulta revocatoria. Y creo que eso es lo que Rafael Correa más teme actualmente, un referéndum revocatorio que podría ser una consecuencia o podría ser una opción o alternativa que podrían tomar en cuenta los protestantes que están actualmente en contra de estas leyes, de estos anteproyectos, de estos proyectos de ley que son muy polémicos y que parece que los ecuatorianos no quieren, o al menos el sector opositor, a pesar de que el simpatizante se los apoye y Correa cuente con una mayoría clara en la asamblea. Esa rectificación se la piden además los principales grupos empresariales del país y asociaciones gremiales, quienes afirman que los proyectos de ley que crean nuevos impuestos tendrán un impacto negativo sobre la inversión, el comercio y por ende sobre la creación de empleo, por lo que ya acabo de mencionar. Ese discurso parece además haber calado entre los trabajadores y la clase media. Como admitió el mismo Correa, aunque el presidente acusa a la extrema derecha y los grandes intereses económicos de desinformar sobre el contenido de los proyectos y sus efectos, y de este modo infundir pánico en los ciudadanos honestos. Este cruce de acusaciones en cualquier caso demuestra que el debate empieza en la caracterización misma de las dos visiones en conflicto que están detrás de las protestas. Para Correa, la elección es entre una visión que legitima la acumulación ilimitada de riqueza y sataniza cualquier forma de redistribución. Es decir, hay sectores, o puede haber sectores en Ecuador que tal vez quieran satanizar cualquier forma de redistribución de la riqueza, generar riqueza ilimitada y acumularla para de esa forma legitimarla a su favor. Y eso es algo que se da en todo país, pero que en este caso, en Ecuador, podrían satanizar cualquier forma de redistribución. También Correa o él opta por su postura, que es en la que el Estado actúa para buscar una sociedad más justa. El problema es que un Estado, cuando actúa para buscar una sociedad más justa, tiene que emplear controles que no hagan o no ocasionen que se termine estatizando toda empresa o todo el sector privado, lo cual genera siempre mucha desconfianza para invertir en el país. Hablo de los factores externos, de los inversores extranjeros, ya que siempre tiene que haber una relación y una conexión entre el sector privado y el sector público, entre el sector privado y el gobierno, entre la empresa privada y el Estado, para que de esa forma la importación que se llegue a realizar o las exportaciones tengan siempre las políticas, por un lado las políticas del gobierno, pero también el dinero y el capital que el sector privado maneja. Por ello, cuando un Estado actúa para buscar una sociedad más justa, debe controlarse a sí mismo y emplear controles que no hagan que se devenga en una situación en la que se estatice la empresa privada. Por ello, es que Correa debe tener mucho cuidado al implementar estas leyes, y es por ello que estas leyes, la ley de herencias y la ley de plusvalía que crean más impuestos, sí, podrían buscar una sociedad más justa para distribuir más equitativamente la riqueza, pero esperemos que no se llegue a estatizar la empresa privada una vez que esta ley, si es que llega a implementarse,
tenga más efecto y a largo plazo se generen las consecuencias que ya mencioné. Aunque para otros la visión gubernamental es una que penaliza el éxito de generación de riqueza y contiene propuestas que son prácticamente confiscatorias. Muchos alegan que el gobierno lo que quiere es confiscar eh, las herencias a través de impuestos o tasas de impuestos altísimas, como denunció un comunicado del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y en esas condiciones queda por verse si el debate nacional anunciado por el presidente sucede y además va más allá de las acusaciones y recriminaciones. Y los más escépticos, por ejemplo, creen que el frenazo presidencial hay que entenderlo como una medida estrictamente temporal. Yo le añadiría que política también, que intenta evitar que el descontento en contra de sus políticas tenga visibilidad mundial, gracias a la visita del Papa Francisco los días 6, 7 y 8 de julio. Pero otros creen que el mandatario finalmente se dio cuenta de que había calculado mal su apuesta y no faltan quienes afirman que el retiro de los proyectos de ley viene a probar el talento democrático de Rafael Correa. Tal vez es una estrategia política para no hacer que la opinión pública se gire o se vire hacia el Ecuador, viendo que podría Rafael Correa quedar como un autoritario al implementar estas leyes y que esto no tenga visibilidad mundial y no repercuta en la gobernabilidad del Ecuador. Con respecto a la ley de plusvalía, que es muy interesante y hay que mencionarla, esta le coloca un impuesto a las ganancias extraordinarias en las transferencias de bienes inmuebles. Lo que sucede es que estos impuestos o estas tasas de impuestos lleguen a ser altísimas. La transferencia se va a ver, digamos, afectada por trabas burocráticas que el mismo gobierno va a poner, haciendo que pueda, digamos, ciertos sectores puedan caer en un incumplimiento de pagos de los impuestos, lo que generaría deudas del sector privado con el gobierno y esto afecta claramente a la gobernabilidad. Entonces allí ya habría una traba en la misma ley y un desperfecto que podría ser que si se da un incumplimiento, pues podría, digamos, las transferencias podrían verse afectadas y trabadas por estas trabas burocráticas, valga la redundancia. Pero para resumir, lo que aquí importa es que se tiene, sí, no está mal combatir la desigualdad, en este caso en Ecuador, pero hay que combatirla siempre desde el punto de vista de la convivencia y como lo dijo Rafael Correa, se tiene que dar un debate sobre las leyes y el país que queremos. Y ese país que quieren los ecuatorianos y que debe querer todo el mundo, todos los países del mundo que deben querer, es el de la convivencia y una relación sana entre el Estado y el sector privado para que la política económica sea conjunta y sea beneficiosa para todos los habitantes. Combatir la desigualdad sin caer en la estatización, controlando las políticas económicas que se llevan a cabo y creando más ingresos internos sin afectar el poder de compra, y eso pasa por no aumentar los impuestos demasiado para no hacer que el ecuatoriano pierda poder de compra, en este caso el ecuatoriano, y si se llegan a aumentar los impuestos, que se aumente el sueldo. Pero esto ya es un capital político que Correa va a tener que adquirir con el paso del tiempo si es que se llegan a implementar estas leyes. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube. Desde Venezuela para el resto del mundo y con un saludo muy especial a la gente de Ecuador y a Ecuador. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.